Desde Ibagué, capital musical. Transmite para Colombia HJD36, Radio Universidad del Tolima, 106.9 FM. Estás escuchando Radio Universidad del Tolima, 106.9 FM. Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Muy buenas noches para la audiencia de Radio Universidad del Tolima 106.9 FM. Les saludamos desde Abstracto, el programa de radio del museo. Soy Omaira Ramos del Departamento de Comunicaciones y Prensa. Bueno, nuevamente aquí saludándolos, recargados como siempre de buenas noticias del arte, de la cultura. Hoy estaremos con un destacado periodista cultural enamorado de nuestra ciudad y de lo que está sucediendo en ella. Margaret, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes o buenas noches ya. Tardes, noches. Tardes, noches. Un saludo muy especial a todos los oyentes, a toda nuestra audiencia, a nuestros compañeros de la emisora cultural ay, Dios mío, me van a jalar las orejas, de Radio Universidad del Tolima 106.9, a nuestro invitado, y bueno, esperamos que este programa les encante porque realmente nuestro invitado, que se ha enamorado bastante de nuestra ciudad y es un gran amigo del museo, pues es una maravilla tenerlo hoy acá en Radio Universidad del Tolima y en Abstracto, el programa cultural del Museo de Arte del Tolima. Y de nuevo, bienvenidos. Así es, Margaret. Muy buenas noches para todos. Buenas noches a la audiencia que nos sintoniza a través de Abstracto. Los saludamos desde sus casas, sus trabajos, invitándoles a que se conecten, a que compartan el Facebook Live, que nos escriban, comenten y estén muy atentos de todas las temáticas y los temas que vamos a hablar en esta noche de Abstracto. Bueno, como lo venimos anunciando, ya aquí nuestro invitado está emocionado con toda esta antesala, y es que aquí en Abstracto seguimos conociendo personajes que desde su labor fortalecen y desarrollan el arte y la cultura de nuestra sociedad, de nuestras regiones. Algo debemos estar haciendo bien para que medios y personas de otras ciudades, en este caso pues desde Bogotá, vengan hasta nuestra ciudad para ver qué es lo que está sucediendo. Esto es lo que ha ocurrido con nuestro invitado Diego Montoya Chica, periodista cultural. Diego, buenas noches. Buenas noches, Omaira, buenas noches, Margaret, qué rico estar en este espacio, la verdad, muy, muy agradecido, lo digo no solamente a nombre personal, sino también a nombre de Revista Credencial, que es la revista de la cual yo soy editor. Para mí es un gusto conocer cara a cara a Margaret Bonilla, porque no nos habíamos, no había tenido el chance de verla cuando estuve haciendo la reportería, aunque sí tuve chance de ver todo su trabajo allá en el Museo de Arte del Tolima. Y con Omaira, pues también tuve chance de explorar la ciudad. Ella ha sido una guía increíble o sea, una abanderada tanto de Ibagué como del Tolima en su frente cultural. Entonces, nada, muchísimas gracias por la invitación, y aquí estoy presto a hablar con ustedes y con todos sus oyentes que me imagino que quieran participar. Bueno, Margaret, micrófono todo tuyo, ahí está nuestro invitado a disposición. Bueno, pues ya con esta presentación de Diego creo que todos nuestros oyentes han entrado en contexto. Además, tiene un trabajo maravilloso en diferentes revistas, pues creo que buena parte de tu vida, porque eres bastante joven, la has dedicado al periodismo cultural y con publicaciones, revistas y
y periódicos bien importantes en Colombia, y hacer periodismo cultural, a pesar de que ha avanzado tanto y ha crecido tanto y ya en las regiones pues hay periodismo cultural, de todas maneras todavía falta mucho en nuestro país, creo yo, para que podamos tener mucha gente, a pesar de que de las universidades salen tantos comunicadores. No sé por qué razón esta línea no se promueve o se trabaja tanto en las instituciones educativas. Yo he sido profesora en varias universidades, tanto en Bogotá como acá en Ibagué, pero en los programas de comunicación esta línea poco se toca. O sea, los comunicadores como tú que se encaminan hacia la línea del periodismo cultural, pienso yo que muchos lo hacen por gusto, a veces porque llegan al medio y los enamora precisamente esta línea y empiezan a trabajarlo. Entonces, pues realmente me gusta muchísimo que te podamos tener acá en Ibagué a través de estos micrófonos, y que muchos colegas pues vean la importancia y la necesidad que en las regiones tenemos de que haya más de un solo periodista manejando esta línea. Entonces, pues me encanta tenerte acá. Y bueno, hay algo que se dice que en la familia se construye la identidad de la persona y es la base desde donde se proyecta el ámbito social. En el caso tuyo, ¿cómo llegaste, no? Sí, claro. Realmente a estar ya como tan arraigado y ya con un gran manejo dentro de esta línea del periodismo cultural. Pues sí, Margaret, yo creo que la cita que tú acabas de mencionar viene muy bien a mi caso. En mi caso la cultura vino antes que el periodismo. Yo vengo de una cuna cultural en el sentido de que en mi casa mi madre es ceramista, es artista, mi padre era arquitecto, todos los miembros de mi familia tienen en menor o mayor grado un interés en el arte, en los distintos lenguajes del arte. Yo soy además el menor de 4 hermanos y me logré imbuir de todas las diferentes aproximaciones a la cultura que había en mi casa desde muy chiquito, desde que era un bebé. Entonces, pues, definitivamente yo tenía que trabajar y pertenecer un poco a ese mundo de alguna manera. Yo ya tenía, cuando nací, un pie puesto en él, y eso poco a poco, pues digamos, me fue indicando el camino. Ya una vez en los medios, pues digamos, la respuesta para mí también era bastante clara en el sentido de que donde me fui sintiendo más cómodo, donde sentí que me fluía más cubrir la realidad y proponer ángulos, puntos de vista, temas, incluso visibilizar fenómenos, etcétera, pues era el universo cultural. Y también tu introducción, pues digamos que tiene mucho de cierto en términos genéricos con respecto al periodismo cultural, porque es un lenguaje o es un soporte o es un frente del periodismo que sí está un poco en crisis, desafortunadamente. Viene o está relacionado con la crisis que tienen los medios de comunicación en general, pero también digamos que yo creo que hay una falta de comprensión sobre la importancia de tener un periodismo cultural pues de calidad, un periodismo cultural que no sea el de cubrir un fenómeno o un evento o un hecho específico, sino que sea un periodismo cultural que le dé elementos de contexto al lector o al espectador. Y con eso me refiero a, por ejemplo, si tú vas a cubrir un fenómeno gastronómico, por ejemplo, que la gastronomía hace parte del universo cultural, pues quizás haya aristas geográficas, históricas, políticas, económicas, que den lugar a ese fenómeno gastronómico específico, y así mismo con la música, con el arte plástico, con los lenguajes literarios, etcétera, ¿no? Digamos que esa es una sola de las capas del periodismo cultural. Digamos que aquí nos podríamos quedar toda la noche hablando del tema, pero sí considero que es una gesta difícil para nosotros los comunicadores que nos dedicamos a ello. Y bueno, Revista Credencial es una de las apuestas que en este momento pues tiene esa bandera entre manos, que es hacer un periodismo cultural de calidad, no solamente cultural, pero la cultura en nuestra revista pues tiene una posición bastante protagonista.
y muy apetecida por los lectores, realmente. Precisamente con esto que venimos conversando, en Colombia, ¿crees o cómo ves el posicionamiento, la importancia del periodismo cultural frente a otras líneas del periodismo? ¿Sí lo ves que ha ido creciendo o todavía se encuentran muchas limitaciones o muchas barreras para poderlo desarrollar? Bueno, en el caso de, como tú lo mencionas, de la revista Credencial o la revista Diners, que lo vienen manejando desde hace mucho tiempo, afortunadamente, pero en general, desde otros medios a nivel nacional, ¿cómo lo ves? No, a mí me parece que es un fenómeno generalizado que parte parcialmente, pero digamos importantemente de la irrupción de Internet y de las redes sociales y digamos, del periodismo fácil de hacer, por decirlo de alguna manera, en manos de la ciudadanía y de los profesionales. Pero digamos que esa bienvenida democratización de la producción de información también hizo de la información algo un poquito desechable, un poquito barato de hacer, barato de encontrar en las redes, barato de consumir, rápido de consumir sobre todo. Y poco a poco, digamos que eso ha, ¿cómo decirlo? Yo creo que ha solidificado o ha cimentado un público que en términos de consumo está muy acostumbrado a la rapidez, a la inmediatez y cuando tiene un teléfono en la mano, consumiendo algún producto de periodismo cultural, la sensación es que hay 500 productos más detrás de esa página que estás viendo y que te están esperando porque tú leas por lo menos el titular y si acaso las dos primeras líneas, ¿sí? Entonces, con esa devaluación de la información, ahí también entra el periodismo cultural, quizás incluso más herido que otros formatos de periodismo o otras fuentes de periodismo, porque exige del lector, digamos, un interés particular, ¿sí? Sin embargo, existen todavía esos lectores y, digamos, Revista Credencial, así como otras que tú mencionas, pues son ejemplo de cómo los lectores o los consumidores de periodismo cultural que realmente lo aprecian todavía existen. No son tan poquitos como uno cree, todavía están ahí, tienen cierta capacidad de participar en la sociedad. De todas formas, no solamente a través de sus redes sociales, sino quizás muchos tomadores de decisión, etcétera. Entonces, pues, digamos que no estamos lanzando mensajes a un público sordo. Digamos que hay algunos terrenos fértiles para el periodismo cultural, pero lo que pasa es que no son tan masivos como quizás solían ser, entre otras cosas porque el entretenimiento mezclado con el flujo de información en la sociedad se lo tomaron completamente las redes sociales y el consumo de información rápida. Eso es un poco, digamos, como el panorama. Pero, pues, como te digo, aquí estamos y, pues, por ejemplo, para hacer este artículo sobre Ibagué y su movida cultural, pues yo me empeñé en hacerlo porque consideré que había un tema interesante para visibilizar por fuera de Ibagué. Pues el resultado yo creo que ha sido positivo. Ya me han comentado varias veces que pues digamos el artículo ha sido apreciado por gente que está metida en el universo cultural en otras partes del país. Pues eso es importantísimo porque es una manera también de que otras regiones del país se enteren lo que está sucediendo en provincia, ¿no? Precisamente al estar acá en Ibagué, pues tuviste la posibilidad de visitar 3 sitios que son muy representativos culturalmente en nuestra ciudad, como es el Conservatorio, el Museo de Arte del Tolima y el Museo Panóptico, y también entrevistar pues personas relacionadas con estos espacios, tanto del sector oficial como gestores culturales, haciendo como una fusión, una unión de lo que pudiste conversar con estas personas. ¿A qué conclusión o qué piensas con relación, anexando a lo que venimos conversando en este momento, de lo que está sucediendo en estas ciudades como Ibagué, que pues ha ido como lo
se menciona muchas veces, últimamente se está renovando culturalmente. Entonces serían como estas dos preguntas en una. No, yo estoy impresionadísimo con lo que está sucediendo en Ibagué. Realmente, porque me toca partir de por qué fui. ¿Sí? Yo empecé a notar desde Bogotá, desde que yo, digamos, tengo el radar abierto a todo lo que está sucediendo a nivel cultural en todo el país, y empecé a notar que, digamos, había como una suerte de pulsación de señales viniendo de Ibagué, en el sentido de que allí estaban sucediendo cada vez más cosas, y no solamente las cosas, y esto es importante, a las cuales nosotros estábamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque, digamos, desde Bogotá, y yo asumo que desde otros lugares del país, se asume que Ibagué es un bastión, digamos, muy atesorado, muy necesario para expresiones culturales del folclore andino, ¿sí? Y eso, digamos, tiene un valor enorme en un país que suele promover un poquito más el folclore, por ejemplo, caribeño, ¿sí? Nosotros estamos exportando cumbia, estamos exportando vallenato, incluso ya hoy en día le estamos poniendo mucha más atención, digamos, al influjo cultural del Pacífico, por fin, en el interior del país, pero dejamos un poco como en el paisaje ese acervo cultural de los Andes colombianos, que es impresionantemente rico, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros ya sabíamos que eso estaba sucediendo en Ibagué, lo celebramos mucho, siempre lo hemos celebrado, pero al mismo tiempo empecé a notar que había unas instituciones que estaban haciendo cosas distintas. La primera institución de la cual pues yo me enteré o la punta de lanza de este fenómeno es el Museo de Arte del Tolima, porque con Omaira y pues ya desde hace, yo creo que unos 2 años, estoy recibiendo información sobre lo que está pasando allá, ¿sí? Y me llamó la atención de que, pues, lo que estaba haciendo el Museo de Arte del Tolima no tenía tanto ni necesariamente que ver ni con folclore, ni con conservación de cultura, sino que, digamos, como esta visión un poco tradicional de la cultura, sino que estaba abriéndole las puertas a unas discusiones un poquito más contemporáneas, estaba convirtiéndose en un espacio de debate para la reflexión para los jóvenes que están estudiando carreras artísticas en la ciudad. Estaban metiéndose a unos ángulos, digamos, un poquito disruptivos. ¿Sí? Yo me acuerdo que en una época incluso ustedes hicieron una exposición que era como la manera en que la feminidad era retratada por hombres, por artistas hombres, a lo largo de la historia. No me acuerdo si eran artistas solamente del Tolima o colombianos, pero sí tenían ese hilo conductor, y a mí me pareció, pues, digamos, eso muy poderoso, porque yo no lo había visto en ningún otro lado. Es un debate contemporáneo, es un debate que se puede estar dando en cualquier otra parte del país o del mundo. Digamos, la historia del arte es un relato contado por hombres heterosexuales blancos, como sucede con otros lenguajes, pues, digamos, obviamente con excepción, pero digamos que hay un canon. Entonces eso me pareció no canónico, me pareció muy chévere meterme a ver qué estaba pasando, y poco a poco empecé a ver que no era la única exposición, que había otras actividades ahí en ese mismo sentido, y por eso, pues, digamos, yo me metí a investigar, contacté a Omaira del museo, pero pues, digamos, también contacté a Gracie Fuentes, que fue secretaria de Cultura de Ibagué. Me contacté con la Fundación Salvi, porque ellos tienen la alianza con el Conservatorio del Tolima y su nuevo programa, o bueno, ya nuevo, que acaba de sacar su primera promoción de luthieres. Sí. Entonces empecé a ver, no, allá están sucediendo cosas muy interesantes, empecé a investigar, y hablando con la gente, pues me encontré con que yo debía ir. Maravilloso. Me monté en una flota, y allá fui a dar, y hice la ruta, digamos, que con esas instituciones punta de lanza. Me habría faltado, digamos, 1 mes y medio de trabajo allá para realmente experimentar la cantidad de festivales que hay, las expresiones de arte joven, el arte callejero, ir a las universidades, etcétera, pero por lo menos pude llevarme un excelente abrebocas con estas 3 instituciones, que fueron el Panóptico, el MAT y el Conservatorio.
Y las tres instituciones me llamaron pues mucho la atención. Las tres, para empezar, cada una de ellas tiene una composición, digamos, el organigrama y la esencia institucional de cada una pues es distinta. Hay unas que tienen un poco más de público que de privado, etcétera, todo esto, aunque todas tienen un influjo, digamos, como de las autoridades. Pero me pareció que ahí estaba sucediendo algo novedoso, ¿sí? Una vez ya conocí el Museo de Arte del Tolima y corroboré que todo esto estaba sucediendo allí, me fui para el Panóptico y me llevé una sorpresa increíble también, la verdad. O sea, me pareció, yo había conocido ya el Museo del Río Magdalena en Honda, y me había parecido un proyecto espectacular porque no tenía esa relación, digamos, de prepotencia que a veces las instituciones tienen con los visitantes o incluso con el pueblo al que se deben, con la cultura a la que se deben. Y me llevé justamente esa misma sorpresa en el Panóptico. El guión museográfico me pareció espectacular, imbuido de sencillez, no es prepotente, no se siente esa verticalidad entre institución y visitante, un guión que supo mezclar patrimonio histórico, plástico, cultural, musical, arquitectónico, político incluso, en un solo guión que muy efectivamente le da a uno una idea muy clara de qué es eso de ser tolimense, y de qué se tratan, incluso uno se lleva con una idea muy clara de qué se tratan muchos de los 47 municipios que hay en el departamento. Entonces, la verdad que, bueno, ya eso, y su planta física. La planta física también me pareció espectacular. El edificio cruciforme, pero pues también el edificio nuevo, el juego que hacen entre los dos, ahí entre ese recodo de los Andes en donde está Ibagué, que es un espectáculo porque se tienen las montañas muy cercanas. Y me pareció que estar al pie de esas dos edificaciones pues tenía una energía muy chévere, y sobre todo, y digamos con esto voy a terminar, pues me llevé una sorpresa muy importante con respecto a las dimensiones del patrimonio cultural de Ibagué. Es decir, que esa renovación, y así titulé el artículo, la renovación cultural de Ibagué, era grande, era colosa. ¿Sí? Que por ejemplo el Panóptico era una institución casi que propia de una ciudad con muchísimos más habitantes de los que tiene Ibagué, ¿sí? Igualmente el MAT, ¿no? El Museo de Arte del Tolima tiene ese carácter un poquito como de metrópoli, y eso me llamó la atención porque Ibagué pues tiene 500.000 habitantes y yo no creo que haya tantas ciudades en Colombia que tengan pues esa capa de oferta artística como tan sofisticada como la tiene Ibagué. Caminando por la calle con Omaira, ella me contaba de que había muchos museos. Entonces por eso te digo que como que esto sencillamente es como un poco como la punta del iceberg, pero estoy seguro que debajo de la superficie hay un acervo de actividad enorme. Y luego pues también en el conservatorio, a donde fui también a corroborar qué estaba haciendo la profesora Lili Stephanie Cubillos, y pues con los nuevos programas y realmente la conclusión es que la capa cultural de Ibagué es una de las más robustas de las ciudades del país de ese tamaño. Incluso me atrevería a decir que hay ciudades del país que son un poquito más grandes que no tienen o no gozan de esa abundancia. Bueno, en cuanto a las exposiciones, Diego, de toda esa abundancia que mencionas, tenemos cantidad de exposiciones que el museo ha realizado, y Marian, justamente cerramos hace poco unas muestras, pero pues aquí va un abrebocas primero. ¿Qué exposiciones visitar en el museo?
Así es, Omaira y oyentes, este fin de semana cerramos 2 exposiciones con mucho éxito, 2 exposiciones que, como mencionaba Diego, abren el camino a lo contemporáneo, a lo nuevo. Estas exposiciones se realizaron con el apoyo de la Gobernación del Tolima y la emisora cultural del Tolima. Una de ellas se fue la primera entre símbolos, lugares y afectos en el marco de la primera muestra tolimense de arte contemporáneo, que fue una convocatoria que se realizó de artistas tolimenses que daba la oportunidad de visibilizar justamente la producción artística local. Sí, quienes lograron visitar esta muestra realmente quedaron sorprendidos porque son 22 artistas que fueron seleccionados por Jaime Cerón, el jurado de la convocatoria, y presentaron diversos lenguajes con unos temas que, como lo dice Dana Cortés, una de las mediadoras del museo, fue una exposición muy fresca, muy esperada por estos artistas, por los visitantes, por supuesto, y lo más importante es que dejan ver una generación de artistas inquietos por entender el mundo. Allí encontramos diferentes temas como los ecológicos, la crítica política, el tema social, y bueno, esta convocatoria pues se realiza justamente para promocionar, visibilizar el trabajo de nuestros artistas locales y quienes lleven un tiempo viviendo acá en la ciudad. Y la conclusión es que, nos dice ella, no están pasivos los artistas, o sea, hay cantidad, renovación, y yendo al tema que estamos hablando con Diego, esa renovación cultural, vienen cosas muy importantes para nosotros. Otros aspectos para destacar, Margaret, de estos artistas que exponían por primera vez allí en el museo. Pues hay una cosa importante, son estas convocatorias que hemos venido de a poco realizando a través de los años, porque no es fácil desde un museo de una ciudad pequeña hacer este tipo de convocatorias para poder pues apoyar artistas en especial de la región, ¿no? De manera que se puedan visibilizar no solamente a nivel regional, sino nacional y también internacional. Entonces, fue bastante gratificante para nosotros tener más de 100 artistas que participaron de esta convocatoria, donde pues solamente se iban a elegir 22. Escogimos un jurado como Jaime Cerón, externo, no de la región, y eso pues también le da más seriedad, lo dimensiona mucho más, porque pues Jaime Cerón es bastante reconocido a nivel nacional, es un curador que ha trabajado mucho con el Ministerio de Cultura. Entonces, de hacer una selección de más de 100, hacer una selección de 22 artistas, pues es un trabajo bastante complejo, y de ahí pues definir cuáles serían los que tendríamos finalmente en las salas, aparte de ser el jurado y hacer acción. Él fue el curador de la muestra, entonces eso nos ha gustado bastante. Y pues siempre también para los artistas recibir un incentivo es también para ellos relevante. Entonces, de todas las obras que se presentaron, se hizo la selección, el jurado seleccionó 2, a Jonathan Hader Lozada y a Eduardo Camilo Oviedo, que también pues ya han estado en nuestro programa y fueron pues como entre comillas los ganadores de la convocatoria. O sea, no quiere decir que los demás no son ganadores, porque pues el hecho de ser seleccionados y poder estar en las salas del museo, eso ya es un premio. Pero aparte de eso, pues un reconocimiento, obras de adquisición, que fueron las de los 2 artistas que acabo de mencionar. Y realmente para nosotros empezar este año 2024 con esta convocatoria, pues realmente nos ha llenado de satisfacción, porque hemos visto la cantidad de artistas, sobre todo de nuevas generaciones, que están dedicados de tiempo completo a su trabajo, a su producción artística. Muchos de ellos ya han partido de nuestra ciudad, están residenciados en otras regiones. Entonces, también ver cómo no pierden el contacto con
con el Tolima. Entonces, pues seguramente en años posteriores seguiremos haciendo ese tipo de convocatorias que realmente consideramos fundamentales. Invitados especiales. Continuamos con nuestro invitado especial, Diego Montoya, editor de la revista Cultural, bueno, de la revista Credencial, un periodista cultural. Diego, ¿usted qué opina de que el museo promueva y visibilice este tipo de convocatorias para dar a conocer el trabajo de los artistas de la región? No, pues una sola de las labores claves que está haciendo el museo es esa. Imagínate justamente si Ibagué es semejante cantera creativa, como lo hemos visto en el universo de la música, ¿sí? Alguien me decía por allá en la mitad de mi reportería que el 60% de los artistas eran músicos o algo así, y yo me imagino que en todo círculo familiar hay alguno, ¿no? En Ibagué, cosa que no debe ser tan común en otras partes del país. Pues imagínate lo que también puede pasar en el universo del arte plástico, ¿no? Y pues en el arte plástico joven, en el arte plástico, digamos, sí, digamos, esas nuevas capas de arte yo creo que son muy valiosas en el sentido de que nos dan a entender los debates que se están dando hoy en día y que se nos vienen, digamos, pierna arriba como sociedad de cara al futuro. Entonces yo creo que esos espacios de apertura son claves, además de la identificación de talentos específicos, también son un termómetro, digamos, creativo y de cómo está el debate en la localidad específica. Yo creo que tienen un valor enorme esas convocatorias. Claro que sí, seguramente vendrán más convocatorias, pero bueno, aquí en Abstracto también escuchamos a nuestros visitantes y tenemos la opinión de Mónica Palacios, quien nos acompañó a la apertura de esta muestra. Mucho gusto, mi nombre es Mónica Palacios. Es importante como la resignificación de los procesos que uno lleva como artista en el territorio y traerlo a un museo que es del propio departamento. Siento que es un paso más hacia las ideas de poder generar como un acceso popular hacia la estética artística que tienen los artistas de acá del Tolima, válgame la redundancia, y generar como un impacto, ¿no? Que nosotros mismos conozcamos cuáles son nuestras propias obras, hacer un contraste entre las obras de los demás y los de nosotros tolimenses y mirar que realmente no estamos lejos y también tenemos unos artistas interesantes de manera independientes que resaltan también realidades sociales que pasan a nivel mundial, pero también a nivel local. Sí, tenemos una muy buena noticia para quienes no lograron ir a ver la exposición y es que aquí Marian realizó videos de 20 de los artistas. Mariana, ¿dónde pueden las personas ver estos videos para quienes digan, no, pero mire, ya no hay en dónde mirar las obras? Bueno, ahí quedaron inmortalizados todos los artistas con sus obras. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube. Ahí van a conocer sobre su creación artística y también sobre su vida. Un poquito, sí. Pero van a conocer para quienes no alcanzaron a ver la exposición. Sí, y Diego, bueno, continuamos con esta entrevista. Usted ha conocido diferentes territorios, pues lleva más de 15 años, creo, aproximadamente, trabajando en diversas revistas como Semana, escribiendo para revistas como Semana, Diners y trabajando en otras entidades. En el aspecto artístico y cultural, ¿podemos tener alguna similitud con alguna de estas instituciones que usted ha conocido? Si te refieres, digamos, al Museo de Arte del Tolima, yo creo que sí hay similitudes, pero como les decía hace un rato, con instituciones que suelen estar ubicadas en ciudades un poquito más grandes. Sí, las hay. Y honestamente, pues digamos, Colombia es un país expresivo, la abundancia de expresividad que hay en los distintos territorios de este país, pues es
es una cosa colosal. Las 5 ecorregiones que componen nuestro territorio son tan distintas entre las unas con las otras que realmente las expresiones culturales no solamente son infinitas, sino son muy distintas a las de los otros. Entonces, digamos que hacer comparaciones es un poquito difícil, incluso puede resultar un poquito odioso, pero sí puedo decir que el Museo de Arte del Tolima, pues digamos que tiene un poco esa misión que tienen los museos contemporáneos en ciudades un poco más grandes. Además, aquí estoy hablando como si Ibagué fuera chiquitica y no, pues Ibagué no es chiquitica, pero digamos que sí hay una institución que tiene, digamos, ese llamado y ese carácter de contemporáneo, global, digamos, que le da la apertura a lenguajes no solamente contemporáneos y globales, sino también disruptivos. Entonces, sí, claro. Pero mira, en Santander, en la costa Caribe, Cali, en el Valle del Cauca, digamos, en cada región del país tiene sus fortalezas. Todas, eso sí, pasan por el sedazo de la dificultad de ser gestor. Todas tienen dificultades y las dificultades sí se pueden, digamos, resumir, creo yo, o uno puede encontrar un hilo conductor en las dificultades que tiene hacer gestión cultural en cualquier parte, ¿sí? Entonces sí, hay vasos comunicantes para el ejercicio del gestor, pero me parece que Ibagué tiene a su favor que está logrando una renovación cultural bastante sofisticada en comparación con otras. Otra de las cosas que yo escuchaba era lo de las zonas ADN en la ciudad, que son estas zonas, digamos, como donde por ley o hay unos recursos, digamos, legales y logísticos que facilitan el desarrollo de estas zonas para que tengan una oferta gastronómica y cultural un poco más robusta, para que sea más fácil, digamos, la parte de ejecución de obras de iluminación, digamos, de cuidar la seguridad, etcétera. Eso, por ejemplo, a mí me parece un gran paso, ¿sí? Así como también es un gran paso lo logrado por la administración local para que Ibagué haya sido clasificada como una de las ciudades creativas de la música según la UNESCO. Entonces, lo de la educación artística gratuita en Ibagué es una locura. A mí me parece que eso también es un golazo que se ha notado Ibagué en comparación con otras ciudades del país, ¿sí? Entonces, esas son como las cositas que yo veo. ¿Qué falta? Seguramente falta mucho trabajo. Por ejemplo, una de las cosas que oía era que quizás uno de los pasos siguientes debía ser hacer una ruta dentro de la ciudad que fuera caminable, bien señalizada, conectando todos los espacios culturales de la ciudad. Ya creo que de hecho hay un poco asomos de ello, pero un poco más, ¿no? O utilizar ese apellido de la UNESCO que le pusieron a Ibagué un poco más también para generar un desarrollo cultural que permee también otros frentes de la vida pública, como por ejemplo la economía local, o por ejemplo la cultura económica o la cultura, digamos, del emprendimiento, que haya eso me llamó la atención también, que ojalá hubiera un poco más de sinergias entre actores sociales para apoyar la cultura. Por ejemplo, en la zona G, alguien decía que en la zona G todavía no había esa receptividad o esa cultura de apoyar al artista local dignamente, ¿sí? O al estudiante de música, al estudiante de arte, al estudiante de teatro, etcétera, que parece que todavía es bastante común, que suelen ofrecer pagas un poco indignas o incluso, digamos, como gente que les ofrece a los artistas pues como comida por la noche o que le pagan con trago o que les dan para el transporte. Todas esas cosas, digamos, que están en mora de ser sofisticadas, pero vienen con el tiempo. Lo que toca hacer es visibilizar los temas y ponerlos sobre la mesa, ¿no? Pero pese a que todas esas cosas faltan, así como también, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá falta muchísimo, pues yo sí veo que la cultura en Ibagué va por buen camino. Entonces, sí, ese es el mensaje principal, la verdad.
Diego, y referente a su trabajo actual, que vemos que es tan importante y aporta tanto a la cultura, para quienes lo han visto, pues todas esas notas, esa nota que sacaste de Ibagué, de la renovación cultural, que es precisamente lo que estamos hablando, cuéntele a los oyentes cuál es su trabajo, cuál es su labor en la revista Credencial, cuánto lleva. Sí, pues mira, yo llevo en Revista Credencial 5 años, ya estoy por cumplir 6 como editor. Eso quiere decir que, digamos que con la directora Marisabel Rueda, yo estoy coordinando toda la producción de contenido de la revista, proponiendo los temas que van a salir en cada edición mensual. Recordemos que este es un proyecto impreso de circulación una vez al mes. Y que sea un proyecto impreso, pues tiene, digamos, unas ventajas muy grandes en términos de producción de contenido. Lo podemos producir poco a poco, lo podemos producir con mucho cuidado, lo podemos producir a profundidad. Esa es una de las razones por las cuales a mí me enamora hacer revistas impresas. Digamos que mi labor pasa por coordinar toda esa producción, echar la bola a andar en términos del plan. Si salgo del comité editorial con una serie de temas escogidos para cada una de las secciones de la revista, que son bastantes. Tenemos sección de economía, tenemos sección de cultura, tenemos sección de... En el universo cultural hay sección de libros, sección de música clásica, sección de música, digamos, popular, contemporánea. Cubrimos arquitectura, cubrimos teatro, cubrimos etcétera, pero además también cubrimos otras esferas de la vida pública, como el medio ambiente, como la economía, un poquito de geopolítica, ¿sí? La esfera de la salud. Y para cada uno de esos temas yo salgo del comité editorial con Marisabel con una serie de temas para buscar la mejor manera en que estos se puedan realizar. Entonces, parte de mi labor es encontrar los autores apropiados, encontrar los expertos, encontrar los escritores, porque digamos en todas las ediciones de Revista Credencial yo incluyo un escritor, digamos, de renombre para que escriba una de las secciones, especialmente una sección que se llama Estante de Letras, que es como la sección un poco de literaria reflexiva de la revista, ¿no? Estoy pendiente, digamos, de la ejecución de todo el proceso, la edición de los textos que la cosa cuaje en diseño hasta que haya un producto que tenga sentido de principio a fin y que tenga una estructura, digamos, lógica y rica y todo esto. Esa es, digamos, la labor. Es una labor muy bonita. Tengo que ver con muchos temas, pero también tengo que ver con muchas voces de periodistas, de escritores, de expertos. Aprendo mucho sobre los temas mes a mes. Y repito, no solamente en el universo cultural, pero en el universo cultural aprendo muchísimo. Entonces, eso es un poco como el resumen ejecutivo de mi labor. Esto es un poco lo que he venido haciendo, como dice Mayra, desde hace 15 años que empecé a trabajar en revistas, a escribir para revistas, y luego cuando empecé a ser editor de revistas, yo pasé una época de mi vida como editor de la revista de Avianca, cuando la revista de Avianca pues existía, primero que todo, y además cuando, pues digamos, esa aerolínea estaba en otras épocas, por decirlo también, de alguna manera. Sí, no sé si con esto te respondo tu pregunta. Sí, precisamente Alejandra nos estaba comentando algo acerca de la revista Credencial. No sé si quieres decirlo. Sí. ¿Me escuchan bien por ahí? Creo que está bien el sonido por ahí, ustedes me dirán. Sí, Alejandra. Pues ven, esto no se acostumbra y agradezco que me den el espacio de poder intervenir en esta conversación, y es precisamente preguntando a Diego. Muchos hemos tenido la fortuna de crecer leyendo la revista Credencial, y yo creo que implica muchas cosas. En primera instancia, la fortuna de poder crecer conociendo todos esos ítems que se han ido también transformando a lo largo de las necesidades de las agendas, y más allá de las agendas, de lo que también propone Credencial desde hace mucho tiempo, no solamente conociendo la cultura desde lo que se vive diariamente, de lo que está pasando, sino también de lo que se siente en las comunidades y en los territorios, que además se ve reflejada en otro impreso interno que es Credencial Historia, que revisa la historia precisamente a través de los siglos. Eso implica también un reto enorme, y es
cómo se logra, ¿no? Seguir hablando, seguir escribiendo a partir de la cultura, de las culturas en sus generalidades, en un momento como este, y que perdure cuando, por ejemplo, una revista Arcadia ya no está impresa, tampoco está digital, como muchos medios han tenido que migrar en sus espacios mínimos, y como siempre el cuento a los que hacemos periodismo cultural de alguna u otra forma, en algún otro orden, quedamos en las últimas páginas. Entonces yo creo que eso también implica un reto allí muy importante, y sería también lindo contarle a la audiencia ese trabajo que ustedes vienen haciendo desde hace tanto tiempo como revista Credencial, pero además haciendo las agendas propias de lo que ustedes han logrado, y que también siguen sumando y visibilizando la historia. Eso es. Pues muchas gracias por tu comentario, Alejandra. Sí, tienes razón. Esta labor honestamente es titánica. Yo llegué hace casi 6 años, pero Revista Credencial pues lleva casi 40 años circulando. Sí. Empezó en el año 86. Esto fue una alianza entre el Banco de Occidente y Casa Editorial El Tiempo. Eso es un poco todavía lo que permite que nosotros no dependamos, digamos, de una sola manera de vender nuestro contenido, sino que tengamos, digamos, una diversificación de estrategias, y por eso sobrevivimos, porque como dices, no son muchos los productos impresos que sobreviven, y menos los culturales. No solamente, digamos, se murió pues Arcadia, que era, digamos, un proyecto bellísimo de publicaciones semana, clave para este país, sino que también pues se fueron muriendo las más comerciales en su momento, digamos, la revista Soho, la revista Don Juan, etcétera. Esos títulos pues ya no están circulando, desafortunadamente, así como otros muchos, pero a ver, hay algunos, a los cuales, un combo al cual pertenecemos nosotros, que todavía estamos ahí gracias a esas estrategias. Y pues también tiendo a creer que, así como tú, hay otras personas que también aprecian el contenido escrito con cuidado y a profundidad para dedicarse a un poquito más de 30 segundos o menos a consumir un artículo o un producto, un contenido periodístico. Nosotros le apostamos a eso, nosotros le apostamos a la revista que se deja durante unos días en la mesa del centro de la sala, pero se vuelve a retomar. Te puedes estar tomando un café y leyendo un artículo, lo dejas a mitad, no importa, vuelves, pero digamos que nunca se siente esa cosa frenética de las redes sociales y digamos, de consumir contenido en la web, que también pues tiene unas ventajas enormes, pero que resulta incluso un poquito estresante. Si uno se pone a pensar, digamos, ahí hay un poquito como de esa ansiedad de estar consumiendo información distinta cada 10 segundos. Entonces nosotros le damos la oportunidad a nuestros sectores de arrancarlos de ese universo, de arrancarlos de la pantalla un poco, y creo que eso también está en proceso de revalorarse, porque la gente cada vez es más consciente de que hay algunos costos de estar pegado al celular todo el tiempo. Hay gente que sufre de ansiedad con eso, hay gente que considera que queda con una información muy superficial, etc. Hay gente incluso que pierde el sueño, ¿no? Digamos, por culpa de los dispositivos electrónicos. Entonces nosotros honestamente creemos que somos un poquito un refugio de ese mundo, y por otro lado, pues la oportunidad que eso nos da de hacer periodismo cultural de calidad en Revista Credencial, como dices, y en la Revista Credencial Historia, que también lleva 3 décadas circulando. Es un proyecto para que, digamos, los oyentes que no sepan, pues todas las ediciones de Revista Credencial circulan con un fascículo de Credencial Historia. Los fascículos están pensados para hacer 12, para hacer, digamos, series anuales, y al cabo del fin de cada serie se acuña un libro, se edita un libro, y circula. Cada una de las series tiene un tema específico. Por ejemplo, acabamos de terminar de hacer la serie sobre la historia medioambiental colombiana, una serie bellísima que terminó editada en un libro maravilloso, y ahora empezamos, Ana María Torres, que es la editora de ese proyecto, empezó una nueva serie relativa a los viajes y a las migraciones, a la historia de los viajes y de las migraciones en Colombia. Entonces, si tengo la oportunidad, si me permite, digamos, hacer un poquito de publicidad,
A todos los oyentes allá en el Tolima que nos estén escuchando, por favor búsquenos en redes sociales, en @refcredencial en Instagram, en Facebook, en Twitter, pero también aprovechen, suscríbanse a la revista y tengan ese gusto que es recibir en su casa esa revista en papel para leer contenidos hechos con muchísimo cuidado, cosa que no es tan común, tan generalizada en la producción de contenidos digitales. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Bueno, otra de las exposiciones que acabamos de cerrar este domingo, estamos saludando a propósito quienes están conectados aquí, escribiendo muy activos sobre la revista, y a dos personas que están conectados desde Cuernavaca, que es Raúl Pineda, el artista quien presentó la muestra El Jardín de los Olivos. Esta exposición cerró una exposición que nos dejó un mensaje de esperanza, de resiliencia, de una denuncia social, y sabemos que esta muestra va a llegar a muchas partes del mundo y que el trabajo de Raúl pues va a ser en grande, porque realmente el mensaje es inmenso. Y ya pues como tenemos cortito tiempo para cerrar, felicitar a Raúl por esa muestra que nos ha obsequiado aquí en la ciudad de Ibagué. Y hay una exposición, Mariam, que se puede visitar en el museo. Que queda en el museo, que es el Festival Folclórico, una imagen construida. Allí podrán revivir momentos diferentes y únicos de diferentes épocas de nuestro festival. Recordarles a todos que pueden visitar el museo. Tenemos un horario hasta el domingo 14 con tarifas especiales para que vayan y vean esta exposición, que es muy hermosa. Sí, y así rápidamente, porque es que esta exposición es nos muestra muy de primera mano un poco esa historia, porque fuimos varios fotógrafos los que estamos exponiendo ahí. Entonces hemos mostrado un poco el histórico de lo que ha sido el Festival Folclórico, pero no quisimos que solamente fuera fotografía, sino también estuviera complementado con algunas piezas de nuestras colecciones, piezas maravillosamente relevantes en la historia del arte tolimense y arte colombiano, y que van también de la mano de lo que es esa esencia del folclore. Hay una pieza icónica como es la comparsa de Jorge Ali Triana. Entonces aprovechen esta semana que queda para que estas 2 semanas que nos quedan de esta exposición. Sí, así es, Margaret. Es Jorge Elías Triana. Sí, Jorge Elías Triana. ¿Qué dijiste, bueno, Jorge Ali? Jorge Elías, Jorge Ali es el hijo. Sí, señora. Jorge Elías Triana, uno de los grandes maestros de la historia del arte tolimense. Así es, Margaret. Tenemos la opinión de uno de nuestros visitantes respecto de la muestra de Raúl, que nos parece súper importante que lo escuchemos. Mucho gusto, mi nombre es Mónica Palacios. Todas las áreas de las humanidades, la cultura y la ciencia, es importante que traigan representaciones de otros países, porque eso enriquece la formación de cada persona, enriquece el conocimiento. Por ejemplo, acá yo estoy viendo una técnica que yo nunca había visto, me pareció muy interesante. Entonces, todo lo que traigan de otros países en todas las áreas es fundamental para enriquecer la cultura, en este caso de Ibagué, del Tolima, y sobre todo para la juventud. Muy bien, entonces, Margaret, te dejamos para que despidas a Diego y pues de paso, ahorita nos das unos minutos para la invitación de este jueves. Bueno, pues Diego, muchísimas gracias, que no sea esta la primera ni la última. No, muchísimas gracias a ustedes. Estamos próximos a inaugurar 3 nuevas exposiciones bastante buenas. El próximo 19 de julio ya les estaremos contando en el próximo programa de qué se trata. Ojalá pudieras venir a acompañarnos a la apertura. Son exposiciones que realizamos con mucho esfuerzo y que afortunadamente contamos con el apoyo de la Gobernación del Tolima y de la Secretaría de Cultura del departamento,
y pues esto realmente genera una alianza muy fuerte para que podamos seguir trabajando enormemente por la cultura de nuestro departamento y nuestra región. Y como siempre, bienvenido a Ibagué, y qué rico que hayas estado hoy en Abstracto. Muchísimas gracias, Margaret. Encantado de haber estado en Abstracto. Me encanta la radio, me encanta la radio cultural, me encanta la radio universitaria, me encanta la labor que están haciendo en el MAT. Y nada, como digo, yo tengo la teoría y la convicción de que como van muy bien, entonces pues allá los estaré visitando, no solamente para ver las exposiciones y para estar en las inauguraciones, sino para seguir disfrutando de toda esa oferta cultural que tiene esa ciudad, y no solamente cultural, la verdad que la ciudad en sí misma es bella, es amable, le da a uno la bienvenida. Son privilegiados ustedes de vivir en un sitio tan bonito. Bueno, Diego, fuerte abrazo, siempre bienvenido. Y para todos quienes nos están escuchando y viendo a través de esta transmisión, les tenemos una invitación muy importante. Quiero leer esta afirmación. La danza es importante en mi vida porque me ha permitido crecer como persona y como profesional. En la danza no solo se mueve el cuerpo, se coordina sus extremidades, sino que se aprende, difunde y conserva las tradiciones y arraigos de nuestras regiones. El que inicia en la danza nunca la deja, se enamora de ella. Esta afirmación es de Marta Lemus. Ella, junto al maestro Dagoberto Díaz, presidente del Consejo Tolimense de Danza, realizarán el próximo jueves 11 de julio a las 6 p.m. una charla sobre los procesos de formación de danza en el Tolima. Entonces los esperamos en el museo, entrada libre con aforo limitado. Sí, la charla la dirige solamente el maestro Dagoberto. Marta Lemus es una feliz y apasionada bailarina. Con esta invitación despedimos este programa, despedimos a nuestro invitado. Recuerden que nos encuentran en la carrera séptima número 593 del barrio Belén, en nuestras redes sociales, y bueno, visiten esta semana la exposición que está ahí pendiente. Abrazo para todos quienes se conectaron y hasta una próxima emisión de Abstracto. Sintonízate con el arte y la cultura todos los martes a las 6 de la tarde en Abstracto, el programa de radio del Museo de Arte del Tolima, transmitido por Radio Universidad del Tolima. No te escuchamos. Disfruta de la música en la Radio Universidad del Tolima.